Repito la frase: no olvide la historia para que no repita los errores del pasado. ¿Conoce personas, o quizás es usted mismo el que repite una y otra vez los mismos errores? Eso es lamentable y triste para un individuo, para una familia y para la comunidad en general. Un papá que se equivoca vez tras vez en lo mismo, una mamá que se equivoca vez tras vez en lo mismo, unos hijos que se equivocan vez tras vez en lo mismo, ciudadanos que nos equivocamos vez tras vez en lo mismo. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude para no repetir historias tristes. No hay un mejor ejemplo en la Biblia que el libro de Jueces para notar cómo el pueblo entró en un periodo de decadencia, un periodo cíclico de cometer errores y de pagar el precio de esas graves equivocaciones. Pero en medio de la bondad de Dios los levantaba y levantaba a hombres como los jueces, que eran hombres escogidos por Dios. Dios daba de su espíritu para que estos hombres y mujeres sacaran a su pueblo de la opresión, de la tristeza, del dolor, de la esclavitud. Pero apenas estaban bien y se moría ese juez, volvían a hacer lo mismo. Y después del respiro que habían tenido especial de parte de Dios, con una actitud necia, pecaminosa, rebelde, contradictora, como somos muchos de nosotros, Dios no se cansa de darnos oportunidades. Lo ha hecho con su pueblo desde el comienzo y lo sigue haciendo, pero a veces tenemos actitudes necias, pecaminosas, rebeldes, contradictoras. Dios nos dice: no hagas esto, y le llevamos la contraria al Señor. Volvemos a cometer los mismos errores como lo hizo el pueblo antiguo, y aún peores, y se exponía el pueblo antiguo y nosotros a perder el favor, la gracia y la bendición de Dios. En el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, hermanos, la bendición es el resultado de la obediencia. Escuchen la frase, grábesela en la mente para que no la olvide, para que no cometa errores que no debe cometer. En el libro en el cual Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para vivir bien, la Biblia, la bendición es el resultado de la obediencia, de la lealtad a Dios. Y la maldición, el dolor, vienen por dejar a Dios, por dejar su palabra, por dejar su proyecto, por dejar de lado sus planes. Ese es el corazón de la Escritura y ese es el corazón de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Levanten la mano. Usted como padre, ¿qué quiere para sus hijos? Usted quiere lo mejor. Yo soy papá y ya no solamente soy papá, soy abuelo, y para mis nietos yo quiero lo mejor. Nuestro Padre Celestial para nosotros quiere lo mejor. Hay un versículo en Jeremías 29:11 para que lo lean en casa, no lo busquen aquí. Porque yo sé los planes, hijos míos, que tengo para ustedes, planes de bien, planes de paz, para darles un futuro y para darles una esperanza. Yo creo que Dios quiere darnos lo mejor, pero nosotros tercamente y neciamente olvidamos lo que no debemos olvidar. Le estoy hablando al pueblo de Dios. No estoy en un auditorio universitario, no estoy en un escenario secular, no estoy frente a empleados de empresas, aunque todos aquí estudian y trabajan. Le estoy hablando al pueblo de Dios. Le estoy hablando al pueblo que Dios quiere mantener unido a Él, consagrado a Él. Yo quiero hoy apelar a su conciencia y apelar a su corazón, apelar a su mente y traer recuerdos a esa mente para que usted rinda más su vida en este día al Señor. No nos engañemos, hermanos. Estamos mirando en medio de la sociedad ejemplos que a veces nos hacen daño. Cuando vemos personas que prosperan, cuando vemos personas que consiguen lo material con una facilidad y no vienen a la iglesia y no buscan a Dios y no leen la Biblia, y sus vidas no son vidas rectas delante de Dios. Personas que están triunfando según los estándares de este mundo, pero están muy alejados de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios. Y a veces eso como que a nosotros nos dice de qué nos estamos perdiendo.
¿Qué nos está haciendo falta a nosotros? Pero hoy quiero decirles, y hoy quiero decirme, hermanos, que eso no nos inquiete, que eso no nos mueva de nuestra fe, que eso no nos mueva de nuestra confianza y de nuestra esperanza en el Señor. Nuestro amado líder y maestro, el Señor Jesucristo, dijo: ¿qué le aprovecha al hombre? Mateo 16, 26, ¿qué le aprovecha al hombre? Si es el mejor en todo, si es el académico más brillante, el empresario más sobresaliente, si es el emprendedor de los emprendedores y lo logra todo aquí, pero se pierde lo que no se debe perder un ser humano. ¿Qué le aprovecha al hombre? El Señor Jesús dejó una historia de un joven especial que lo tenía todo. Y nos deja esas historias ¿para qué? Cuando el Señor escribe esas historias y se las narra a los discípulos de ayer, es para que los discípulos de hoy al leerla digan: yo no quiero vivir mi vida como ese joven que se dedicó a amasar una fortuna, a conseguir y a conseguir, pero no tenía la seguridad de cuando termine mi vida para dónde voy. Cuando termine mi vida me podré llevar todo lo que he conseguido y toda esta riqueza, este lujo, este conocimiento, esto que tengo, eso me va a servir allá. No repitamos los errores que otros han cometido. Él deja las historias hermosas plasmadas en la Escritura para que nosotros las miremos y digamos: yo no quiero cometer esos errores. Recuerde la historia para que no repita los errores del pasado. Por favor, leamos Jueces, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Abra su Biblia, por favor, allí donde está, y lea conmigo esta primera parte de la lectura bíblica. A una sola voz: porque ya Josué había despedido al pueblo, hace 8 días lo hicimos, y los hijos de Israel, cada uno a su heredad para poseerla, ya habían recibido la bendición de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, el hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo. Qué nota tan triste, ¿cierto? Qué nota tan triste. No solo murió Josué, sino toda la generación, hombres, mujeres que crecieron con él y que vieron las maravillas del Señor. Gente que mantuvo viva y fresca en la mente de sus hijos, sus nietos, sus amigos, la historia de las grandes obras, de las grandes hazañas, de todo lo que el Señor hizo en favor del pueblo Israel. Qué importantes son algunas generaciones en la vida de una nación, en la vida de una iglesia, en la vida de una familia. Qué importante ha sido para este país tener personas serias, sanas. Ha habido generaciones en este país como las hubo en Venezuela, que fueron personas serias, honestas, demócratas, emprendedores. Hoy hay países que están en medio de generaciones que tienen los pueblos sumidos en caos. Qué hermoso es para algunas iglesias cuando no ha habido generaciones de hombres que le tienen temor a Dios. Generaciones de hombres que le han apostado a creer que Dios es un Dios vivo, verdadero y real. Qué hermoso cuando los hogares han tenido abuelos o padres que han reunido a la familia y les han contado los grandes hechos de Dios por ellos, por sus antepasados. Qué triste cuando esas personas se mueren y se levantan otras generaciones que no conocen a Dios ni conocen todo lo que el Señor ha hecho. Primera pregunta de reflexión para nosotros hoy: ¿qué clase de generación somos? ¿En qué clase de generación te levantaste o te estás levantando?
Una nota antes de entrar a los puntos principales del mensaje de hoy. ¿Cuál es el tema del mensaje de hoy? El grave error de olvidar ¿qué? Por favor, tome su boletín y leamos el versículo que nos aprendimos hoy. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará. Pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo hicieron con nosotros? ¿Lo estamos haciendo con los hijos? ¿Lo irán a hacer nuestros hijos con nuestros nietos? Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Por qué se olvida la historia? De este mismo texto, 3 punticos sencillos como una introducción al tema. Número 1, por la muerte o la pérdida del liderazgo fuerte. Por la muerte o la pérdida de un liderazgo firme, serio. Se murió Moisés, el gran Moisés, el legislador, el amigo de Dios, el que hizo tantas obras, Dios a través de él. Se murió Josué, que fue el sucesor de Moisés, el que los entró a la tierra prometida, el que les dividió y les repartió la tierra, el que hizo como Moisés que el Jordán se abriera. Se murió este varón, se murieron esos varones grandes, esos hombres insignes. Hombres que cuando reunían al pueblo de tiempo en tiempo les decían: vengan, aquí en este libro vuelvan a afirmar que ustedes tienen un pacto con Dios, que ustedes son el pueblo de Dios, que ustedes no vienen de la nada, que ustedes no vienen de un animal, que Él los hizo con su mano y que Él los ha guiado a través del tiempo. Vengan y firmen para que no se mezclen adorando a otros. Cuando se muere ese tipo de líderes y ese tipo de gente seria que lideran una nación, dice la Biblia que cuando el justo gobierna, hay naciones, pueblos que han sido gobernados por gente justa, y que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra y tiene paz y tiene gozo. Pero cuando gobierna un corrupto, un mentiroso, un ladrón, un deshonesto, no hay sino dolor, amargura y tristeza. Se olvida la historia porque se mueren los grandes líderes que la cuentan, que apasionados con la historia la hacen vida en otros. Número 2, dice el pasaje que murió Josué, pero que también murió, versículo 10, toda aquella generación también fue reunida. Una generación que al lado de este gran líder, inspirados por ese otro líder que fue Moisés, dijeron: vamos a ser fieles, vamos a caminar con Dios, vamos a seguirlo, no vamos a adorar a otros. Cuando mueren esas generaciones, se pierde la historia. Pero lo más doloroso, número 3, ¿por qué se olvida la historia? Por el surgimiento de una generación sin historia. Se está levantando una generación que dice: no hay pasado, todo empieza conmigo. Todo empieza conmigo, sin raíces. Surgió en Israel una nueva generación que estaba enteramente entregada a las cosas del mundo, al placer, a lo vano, a lo idolátrico. No le importaba nada el verdadero Dios, el servicio a Dios, lo que Él había dejado establecido en su palabra. Es tremendo y es muy triste. Eso hace que la historia se olvide. Cuando desaparecen esos padres, yo he escuchado de padres y abuelos que no dejaban una sola noche de reunir la familia alrededor de la mesa, abrir la palabra, leerles un salmo, orar con ellos, escuchar la familia. Díganme, hermanos, ¿hemos perdido eso o no? Lo hemos perdido. Si las familias cristianas de hoy lo hacen una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, los felicito, porque todavía sigue siendo valioso. Pero tristemente a veces pasa el tiempo sin que haya ese encuentro, porque las novelas, los programas, el cansancio, el estudio y el trabajo nos están haciendo perder la historia hermosa, narrada desde la palabra de Dios, el Dios de la historia. Me hago una pregunta hoy y se las hago, amados hermanos: ¿quién falló? ¿La generación anterior o la generación nueva?
Fallaron los que debían transmitir la herencia espiritual con sabiduría, con pasión, con convicción. Yo no estoy aquí ni les hablo a mis hijos de Dios porque venga de padres cristianos evangélicos. No vengo de pastores, no vengo de gente que me transmitió esta historia. Vengo y les comparto porque a mí Jesús me convenció de que Él era el Hijo de Dios, de que Él había venido a este mundo a morir por mí, de que Él derramó su sangre gota a gota para pagar el precio de mis pecados. Cuando les hablo del Señor, les digo, ámenlo con pasión, sírvanlo con pasión, porque fue con mucha pasión que Él vino a entregar su vida por usted. Dígale a la persona al lado, a Jesús le costó mucho. Dígaselo, a Él le costó su vida. A Él le costó su vida, porque a nosotros a veces nos da como pereza, desánimo, temor decirle a otro, le voy a entregar esta antorcha encendida, la antorcha de la fe, la antorcha encendida de la historia del Dios que hace obras maravillosas y grandes. ¿Quién ha fallado? Los que debemos entregar la herencia a la siguiente generación. ¿Quiénes han fallado? No nos han compartido con la pasión y la entrega que debe. O los que habiendo recibido la antorcha encendida han decidido apostarle a algo diferente, algo nuevo, algo divertido, algo práctico, algo que no incomode, algo que no exija. Es que lo que ustedes están presentando hoy es muy exigente. Lo que el mundo me ofrece es más divertido, es más bueno. Déjeme decirle algo, Dios exige santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y porque la santidad nos evita dolores, tristezas. Dios ha puesto la norma difícil, pero es la norma que trae la satisfacción y la bendición. El mundo que te dice, disfrútalo, vívelo, aprovéchalo, adrenalina, lo que tú quieras hacer. No hay normas, no hay leyes, disfrútalo. ¿Fallaron los que nos entregaron la herencia? ¿O estamos fallando los que la recibimos y decimos, no, el mundo es divertido? La vida es corta, la vida es breve, esto hay que aprovecharlo. ¿Quién ha fallado? No lo dije en el primer servicio, pero lo quiero decir. Me enviaron un video, una investigación muy seria de la deserción de adolescentes y jóvenes. Deserción de la fe, deserción de las iglesias, deserción de Dios. Y un hombre hace una investigación muy seria. Y yo quiero que lo veamos un miércoles en la noche. Voy a pedirle a la pastora, a una escuela de padres, ¿dónde está la falla? ¿En la iglesia? ¿Dónde está la falla? ¿La universidad? ¿Dónde está la falla? Quiero retarlos para eso, para que miremos en un video, en una investigación seria, ¿dónde está la falla? Para que las siguientes generaciones hayan olvidado a Dios y los grandes actos de Dios en favor de ellos. Por favor, Jueces capítulo 2, póngase de pie. Leamos el versículo 11 y el versículo 12, así de pie. Después, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 12. ¿Qué más hicieron? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Se olvidaron de la historia, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y qué más hicieron? Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y miren ese versículo 13, leámoslo con dolor, hermanos, porque eso es la historia de muchos de nosotros. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Tome asiento. ¿No le parece muy triste? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando se olvida la historia? Número uno, se cae en decadencia moral. Se cae en una decadencia moral aterradora. Y se comienzan a hacer cosas que definitivamente antes uno decía, eso es malo, eso no es conveniente,
Eso no es ético, eso no se debe hacer. Ahora la expresión es, todos lo hacen. Yo no voy a ser el bobito o la bobita que no lo haga. Cuando se olvida la historia y cuando se olvida a Dios, el Dios de la historia, el Dios del pueblo santo y escogido, el Dios que nos redimió, se cae en una decadencia moral, hermanos, que ustedes y yo la notamos, por favor. Esto no es un misterio, esta no es la gran investigación, no es el gran estudio, esta es una realidad que se palpa. Hacemos el mal y no el bien, nos dedicamos a ofender a Dios, a llevarle la contraria a Dios y a dañar a la humanidad, porque cuando uno se olvida de Dios, a uno no le duele dañar a la esposa, no le duele dañar a los hijos, no le duele dañar a las personas. ¿Usted cree que los que se han robado la plata de la educación en este país, la plata de la salud, las personas que tienen este país y los que tienen otros países en ruina, les duele? Y cuando les hacen seguimiento encuentran cómo están sus cuentas y las cuentas de sus familias. Hagamos una lista de cosas malas, una lista de prácticas que consideramos nocivas, independientemente de si somos católicos o evangélicos o de ninguno de esos dos lados, independientemente si somos del primero o del tercer mundo, independientemente si somos cristianos, judíos o musulmanes, esto es igual para todas las personas en todos los lugares del mundo. ¿Es malo robar? Y vivimos todos los días escuchando noticias de robo. ¿Es malo matar? ¿Es malo mentir, adulterar, torturar, violar, secuestrar, tener adicciones, ser grosero, perezoso, orgulloso, altivo, murmurador, vengativo, indiferente a las necesidades de otro, alejado del prójimo, individualista, materialista, hedonista, usurero, y siga la lista? Una lista que no agota y que no termina de cosas que son malas y que se están haciendo cotidianamente. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la triste historia del pasado, hemos olvidado la historia, hemos olvidado a Dios y estamos en una espiral ascendente y descendente de maldad que nos está arrastrando a muchos. El llamado de Dios en la Biblia para la humanidad es a que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. A que seamos buenos porque Él es bueno. A que seamos leales porque Él es leal. A Dios le duele la deslealtad y tiene un pueblo que es muy desleal con Él. Cuando nos olvidamos de Dios y de la historia, de sus grandes obras en favor de la humanidad, uno comienza a desubicarse y uno comienza a alienarse y uno comienza a apartarse de la verdad, de la justicia, del amor. Comienza a apartarse de lo que el Señor en su palabra ha establecido y comienza a tomar senderos peligrosos. Número 2, ¿qué pasa cuando olvidamos la historia? No solo se cae en una decadencia moral tremenda, se cae también en una decadencia espiritual aterradora. Versículo 11, la parte final dice: sirvieron a los Baales. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron ¿detrás de quién? Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron. Hermano, la deslealtad espiritual que hay hoy en día es aterradora. El pueblo de Israel, al cual Dios le había dicho: Jehová nuestro Dios es uno, ahora en medio de los cananitas que tenían múltiples dioses, dioses masculinos y femeninos, Astoret era la diosa femenina de la fertilidad, Baal, llamado Señor, era el dios masculino. Tenían unos ritos orgiásticos porque como era el dios de la fertilidad, para que hubieran cosechas, entonces ponían en los templos a las sacerdotisas y a los adoradores a venir a tener relaciones para que hubiera fertilidad. Un Dios santo que abomina que una persona se le suba de cualquier manera acá, viendo ritos promiscuos, inmorales y lascivos. ¿Ustedes qué creen que siente Dios? Un profesor del seminario decía: la realidad, hijo, supera la ficción. Uno a veces piensa en cosas inmorales y uno dice: uy, qué aterrador pensar en eso allá. Pero imaginar
algo de eso dentro de un lugar sagrado. Y hay tantas personas que se han dedicado en esa decadencia espiritual a buscar. Hay una secta que promueve y gusta mucho, y el Espíritu Santo para ellos es energía sexual, ES, Espíritu Santo, energía sexual. Y trabajan una espiritualidad que la gente dice, qué especial. Conocimiento, madurez, liberación. Por favor, dígale al hermano, no coma cuento y no caiga en decadencia espiritual. No coma cuento y no caiga en decadencia espiritual. Que si Jesús una vez dijo a alguien que lo miró y le dijo, lo que tú haces, lo haces por el príncipe de los demonios, Belcebú. Y lo que Jesús hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Le dijo, mira, todo pecado va a ser perdonado en la tierra, pero decir esa blasfemia del Espíritu Santo no te va a ser perdonada. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude a no olvidar la historia para no cometer estos lamentables errores en los cuales ha caído el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios antiguo era como nosotros, muy parecidos al pueblo de Dios en esta época. Cuando estaban mal buscaban al Señor, el Señor los bendecía, y después de que habían sacado el favor decían, Señor, chao, ya tengo lo que quiero, nos vemos. Y es tremendo, una decadencia espiritual. El Dios bombero, te busco cuando te necesito, te busco para que me des, pero una vez me has dado, por favor, a prudente distancia, no te metas en mi vida, eres demasiado exigente. La decadencia espiritual se manifiesta en servir a otros dioses. Comenzaron a servir a los Baales, a los dioses de la fertilidad de la tierra cananea, buscando el favor de la fertilidad para sus tierras en la época que la necesitaban. Pero cuando los tenían del cuello los enemigos, buscaban al Dios defensor de Israel. La decadencia espiritual se manifiesta en dejar a Dios. Abandonaron a Dios, su palabra, sus ceremonias, rompieron el pacto que los unía a Dios. ¿Qué siente una mujer cuando un hombre? Ayer tuvimos, un puntico allí, una ceremonia de matrimonio en la tarde. Se casó Juan Camilo Díaz con Catalina Aristizábal, unos jovencitos preciosos que se hacen allá arriba. Aquí está la abuela y la tía. Y hace poco se casó. Yo quiero pedir un aplauso para David y Joana. Pónganse de pie. David y Joana, por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie. Miren para allá, por favor. Pueden tomar asiento. Es tan hermoso. En enero 20 se casaron ellos, febrero 10. Estamos en cosecha. Los que quieran casar este año es un año de matrimonios. Ya van 2 y apenas vamos en la mitad de febrero. Es tan hermoso cuando uno está frente a una parejita y les toma los votos y ellos se miran y dicen, prometo amarte. Sea que mejore o empeore tu situación, en tiempo de salud o enfermedad, voy a tenerte y conservarte hasta que la muerte nos separe. Escuchar esos votos de consagración. ¿Qué siente una mujer cuando un hombre la abandona? ¿Qué siente? Mujeres que hay acá. Ay, tan bello, no se fue, pero bueno, él tenía sus razones. Señor, que le caiga una piedra encima y lo aplaste, rompió los votos. ¿Qué siente un hombre cuando una mujer lo abandona? Ay, tan bello, Señor, ella tenía la oportunidad, merecía una oportunidad, porque yo no he sido. Siente dolor, siente enojo, se siente traicionado. ¿Qué creen que siente Dios cuando ve que nosotros hacemos todo lo que hacemos? Cuando mira la tierra y ve a la gente adorando el palo, el bronce, el oro, el dinero, el cuerpo. Cuando Dios mira y ve que lo han bajado del altar, que lo han sacado del corazón y están así. ¿Qué creen que siente Dios? Dice, el pueblo con el que yo me casé, con el que yo hice un pacto. Ustedes van a ser míos y yo voy a ser suyo, su Dios. Hermano, lo que Israel hizo es lo que cometemos nosotros, adulterio espiritual. Dejamos a Dios y nos vamos detrás de otros. La decadencia espiritual se manifiesta en cambiar al verdadero por los falsos. El versículo 13, dejaron a Jehová, el Dios de los padres, el Dios que los alimentó, los guió, los defendió, y adoraron al extraño, al falso, a la invención cananita.
Hoy en día, hermanos, la gente está adorando el amuleto, las personas, los lugares, la creación, el sol, la luna, el día del árbol, el día del agua. A todo le están rindiendo culto y han dejado al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Han cambiado al verdadero por los falsos. La decadencia espiritual se manifiesta en traspasar el pacto. Dios es muy claro, los términos del pacto están escritos. Vuelvo a la ilustración de los matrimonios. Se les pide escribir un pacto, o ellos repiten el que uno les dice, porque el pacto tiene unos términos. Y el Señor ha dejado los términos de su pacto establecidos en su palabra, y nosotros y su pueblo antiguo traspasamos el pacto, no obedecemos la ley del Señor. Él ha establecido fronteras, y cuando esas fronteras se pasan, hermanos, sufrimos, experimentamos dolor. Él ha dicho: mira, no te pases de aquí, no vayas más allá, ese es el terreno peligroso. Él ha dicho: por favor, mira, esto es lo que yo quiero de ti, no hagas cosas distintas. Esto es lo que me agrada, esto es lo que me desagrada. No le lleves la contraria al Señor. No traspases el pacto, porque eso te lleva en decadencia espiritual. Número 3, ¿qué pasa cuando olvidamos la historia? Esto sí que me asustó. Se pierde el favor de Dios. Por favor, lean conmigo el versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Versículo 15, por favor, no los oigo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron. Ay, hermanos, hay gente que está en medio de una aflicción. Personas que tenían a Dios como amigo. Este pueblo tuvo a Dios como amigo. El Dios que cuando iban a la guerra, ellos no tenían ni siquiera que sacar la espada. Él decía: tranquilos, solamente vean la victoria que yo les voy a dar. Por favor, hermanos, siendo amigos de Dios, no hagan nada que convierta a Dios en enemigo, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener a Dios en su contra, después de haberlo tenido a su favor, después de haberlo tenido de su lado, después de haberlo tenido diciendo: hijo, te amo, ¿qué necesitas? Lo que tú necesites, pídemelo. Alguien que me lea Juan 15:7. ¿Qué dice Juan 15:7, por favor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho, les será dado. Pero hermanos, cuando nosotros le damos la espalda a Él, a su palabra, el panorama cambia. Perdieron el favor de Dios, los entregó en las manos de aquellos que los iban a despojar, los vendió en las manos de sus enemigos. Por donde salían, la mano del Señor estaba contra ellos. No tenían cómo decirle: Señor, defiéndenos, porque sabían que habían hecho lo malo. Esto es algo especial. No sé si a ustedes les ha pasado, aquí lo hemos vivido. Nos vamos a jugar fútbol, y cuando en el equipo donde uno está tiene la tristeza de no tener los mejores jugadores, uno sabe que lo van a golear. Y uno dice: allá están los más fuertes, los más hábiles. Y cuando los que están allá ven que están haciendo un banquete con los de acá, dicen: hombre, mandemos 2 jugadores bien buenos para allá. Y cuando llegan, uno dice: ahora sí estamos con los duros. Hermano, cuando usted juega del lado de Dios, usted puede estar seguro que usted va a ganar, que usted va a triunfar, que usted va a alcanzar, que usted va a vencer. Pero cuando Dios juega en contra suya, por más que usted se esfuerce, préstele atención a esto, las cosas no le van a salir bien. Cuando olvidamos quién es Dios, cuando olvidamos su historia con nosotros,
cuando no olvidamos que Él es el que nos ha traído hasta acá, cuando no olvidamos que Él es el que nos ha puesto donde nos ha colocado, cuando dejamos de recordar que tenemos vida, salud, trabajo, profesión. Padre, cuando usted deja de decirle a su hijo, mira lo que tú eres y lo que tú tienes, nunca olvides que viene de la mano de Dios, que es Dios quien bendijo a tus antepasados, que es Dios quien le dio a tus abuelos, a tus padres y te ha dado a ti. No dejo de decirles a mis hijos, su educación no se la dimos nosotros, fuimos el medio para el cual Dios los bendijo. No se olviden nunca, para que le den gracias todos los días, para que no cometan errores que otros han cometido y para que nunca pierdan el favor y la gracia de Dios sobre ustedes. Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar mucho más, y para eso nos manda mensajes como estos. Se los manda a mí, se los manda a mi familia y se los manda a la iglesia. No quiero que se pierdan lo que les he dado y no quiero que se pierdan lo que les voy a dar. Dios es un Dios muy fiel y muy maravilloso, pero Él quiere que recordemos de una manera vívida la historia, para que manteniéndola presente le sirvamos y sigamos viendo su mano maravillosa sobre nosotros. Por último, cuando olvidamos la historia y al Dios de la historia, recapitulemos. No solamente se cae en decadencia moral, está viendo mucho mal alrededor. Eso es fruto de olvidar la historia y de olvidar a Dios. Se cae en una decadencia espiritual peligrosa que nos hace hacer cosas que a Dios no le agradan. Se pierde el favor de Dios, algo que definitivamente ninguno de nosotros debe atreverse a perder. Y por último, se cae en un olvido que es pecaminoso, repetitivo y transgresor. Léanlo en casa, del versículo 16 hasta el versículo 23. El Señor les levantaba jueces, el Señor levantaba líderes que los sacaban del dolor, de la preocupación. No tengo trabajo, estoy enfermo, estoy en problemas, tengo el hogar en crisis. Y el Señor de una manera sacaba a su pueblo de situaciones duras y de situaciones no tan duras. Pero después de sacarlos de esas situaciones, dice que volvían a lo mismo. Se moría el juez, terminaba la prueba y volvían a lo mismo. Cuando olvidamos la historia, caemos en ese olvido pecaminoso, repetitivo, cíclico. Dios no quiere de nosotros eso. Él quiere un pueblo que de verdad lo toma en serio. Un pueblo que vive con la historia fresca y vive alabándolo, adorándolo y reconociendo su favor, reconociendo su misericordia, reconociendo cada una de las grandes obras que Él ha hecho a su favor. Puestos de pies, hermanos, vamos a visualizar una promoción. Piense en el momento en que usted se graduó, la promoción en la que usted se graduó. Cuando yo me gradué, me tomaron una foto y colocaron allá la foto de todos los bachilleres. La promoción del año 83. Piense en su promoción de cuando usted se graduó, de colegio o de universidad. Muchos profesores pasaban y miraban y decían: esta promoción eran muchachos deportistas, estos muchachos eran. Pero también uno escuchaba a muchos profesores diciendo: siquiera se graduaron estos muchachos, ¿por qué nos iban a? ¿Qué clase de generación vamos a ser nosotros? Con su boletín en la mano, repitamos este versículo, por favor, porque este va a ser el gran desafío para nosotros en este mes de la historia. Hermanos, yo me quiero tomar tan en serio el transmitirle la historia a mis hijos y a mi nieto, que aunque mi nieto, y posiblemente este mes con la ayuda del Señor ya mi nietecita, yo quiero tomarme la tarea de decir una vez a la semana por Skype, a través de los medios, yo quiero tener un momentico pequeño de transmitirle la herencia espiritual a mi nieto, de orar con mi nieto, de decirle: aquí está la familia buscando a Dios. Por favor, leamos el versículo, lléveselo. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará
¿Qué es eso, hermano? Señor, no vamos a olvidar tu historia, no vamos a olvidar que tú nos creaste, no vamos a olvidar que tú nos salvaste, no vamos a olvidar que tú nos has bendecido, no vamos a olvidar que nos has dado hijos, que nos has dado de todo. No lo vamos a olvidar, le vamos a contar a la nueva generación para que ellos le cuenten a la siguiente generación. Por favor, en su Biblia repita conmigo Josué 1:8. Añádale a este versículo Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dígale a la persona al lado, por favor, no traspase el pacto, no lo traspase. Que nunca se aparte de ti la ley de Dios, el pacto de Dios. Guarda el pacto de Dios. Pregunto, ¿qué clase de generación somos?